Hoy vamos a ver otra de las características de los pastores y de los ancianos, y esta es una característica bastante importante. No está en 1 Timoteo 3, pero sí hace parte de lo que el Señor ha dicho. Entonces, el requisito que hoy vamos a estudiar, el anciano, el pastor, debe tener un fruto ministerial. Entonces vamos a leer Lucas 6, verso 43, y dice: No es buen árbol el que da frutos malos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una de las características de los hombres de Dios es su fruto. La Biblia habla del fruto en muchos aspectos. La Biblia habla en Gálatas 5 del fruto del Espíritu, hablando del carácter del creyente: amor, paciencia, bondad, misericordia. Eso es un fruto de carácter que también es importante, y ya hemos hablado de él en relación a los siervos del Señor. Pero otro fruto que es bastante importante es el fruto ministerial, el fruto que es parte de la obra que hacen aquellos que sirven al Señor. Y ese fruto es una gran evidencia de qué clase de persona es con la cual nos estamos relacionando. Según el fruto, el árbol. Si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Si el fruto es malo, el árbol es malo. Más que apariencias, más que lo que vemos externamente, el fruto ministerial es bastante importante. Para estudiar esto, hay un pasaje bastante precioso ahí en Números capítulo 17. Este pasaje lo hemos leído muchas veces y es importante porque nos muestra eso, la necesidad del fruto como un testimonio en la vida de un siervo que ha sido llamado para tener cierta responsabilidad. Nosotros podemos decir que nuestra autoridad llega hasta donde nuestro fruto ministerial llega. En la medida que hay abundante fruto, en esa medida la autoridad es amplia. En la medida que el fruto es pequeño, en esa misma medida nuestra autoridad es pequeña. En la medida que no hay fruto, no hay ministerio y no hay autoridad. ¿Sí? Esto es bastante importante. El capítulo que vamos a leer es Números 17, que nos habla de una situación con el pueblo de Israel en sus jornadas hacia la tierra prometida. Pero vamos a ver un poco el telón de fondo. Si bien el telón de fondo no es nuestro tema como tal, vamos a ver por qué sucedió esta situación, que eso nos ayuda y es bastante importante para entender el tema. Entonces, antes de leer Números 17, vamos a ir atrás a Números 16 para ver un poco esta situación. Esta es la experiencia o lo que nosotros conocemos como la rebelión de Coré. No vamos a tratar la rebelión como tal, sino vamos a ver el telón de fondo de donde surgió lo que pasa en el capítulo 17. Entonces vamos a leerlo desde el verso 1. Números 16, verso 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliá, y On, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo.
esto os baste, hijos de Leví. Entonces, esa fue la rebelión de Coré. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos iban por el desierto y entre los sacerdotes, porque cuando tú miras, cuando habla de Coré, hijo de tal, hijo de tal, hijo de Leví, quiere decir que era sacerdote. Entre esos eran varios sacerdotes. El que no era sacerdote era el hijo de Rubén, porque el sacerdocio se le había entregado a los levitas. ¿Qué pasó? Hubo una envidia ministerial. Ellos estaban cansados de Moisés y de Aarón y se levantaron contra Moisés y Aarón. Y Moisés dice algo bastante interesante. Mire, el asunto no es si yo soy puesto, Aarón es puesto, si ustedes son puestos. Vamos a hacer una cosa. Vamos cada uno a prender el incensario y mañana nos vamos a presentar delante de Jehová. Al que Jehová escoja, ese es el santo y ese es el que se va a acercar a él. O sea, no es si soy yo, Moisés lo dice, no es si es Aarón, no es si son ustedes, sino Dios mismo va a dar testimonio de eso. Entonces, en medio de una crítica, en medio de murmuración, en medio de esas cosas que son tan comunes en medio de la iglesia, Dios siempre saca a relucir a quien Él ha llamado. Pero ¿cómo lo saca a relucir? Por el fruto. Por eso vamos a ver ahora esto. Porque ciertamente, como decíamos hace 8 días, hay personas que no van a gustar de nosotros. Y van a buscar hasta el último momento, la pequeña situación, para acusar a los siervos de Dios. Por eso los siervos de Dios deben procurar tener tan buen testimonio que aún las personas que no gustan de nosotros no tengan de qué acusarnos. Pero cuando en la iglesia comienza a ver esos movimientos así coréticos, estos momentos de rebelión, Dios hace algo y vuelve nuestros ojos a ciertas cosas, que eso es lo que vamos a tratar hoy. Hoy no vamos a tratar la rebelión, vamos a tratar la manera como Dios le mostró a su pueblo que Él había escogido a ciertos hombres, especialmente a Aarón. Entonces ese es el telón de fondo. Imagínate que cuando Dios hace esto, todos prenden el incensario y comienza una mortandad terrible, a tal punto que la tierra se abre y traga a Coré y a todo su séquito. Cuando pasa esto, el pueblo comienza a decir, Moisés y Aarón mataron a Coré, al pueblo de Dios. Entonces, además del juicio sobre Coré, se levanta un juicio sobre el pueblo. Y comienza de una mortandad terrible por la murmuración no solo ya de Coré, sino también del pueblo. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, Moisés, prende el incienso en Eleazar y que él comienza a ofrecer incienso delante de Jehová para que cese la mortandad. Cuando cesa la mortandad y hay calma, Dios le dice a Moisés, ahora vamos a hacer una cosa. Y eso es lo que vamos a leer en Números 17. Pero todavía sigue. O sea, ahí en el 17.1 encontramos la palabra luego habló Jehová. O sea, luego de todas estas circunstancias terribles, Dios habló, porque Dios no iba a dejar que el nombre de aquellos hombres, sus siervos que Él había escogido, quedara tergiversado. Y aún este pasaje es uno de los pasajes donde más claramente tú muestras cómo es una pequeña tipología de la resurrección de Cristo. Entonces vamos a leer de Números 17, verso 1, ahora sí. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, porque ya había hablado Coré, ya había hablado el pueblo, ya habían pasado cosas terribles, pero después de que viene la calma de alguna manera, el Señor siempre habla. Y dice, habla a los hijos de Israel. ¿Por qué a los hijos de Israel? Pues porque todos ellos se habían rebelado y habían criticado el ministerio de las personas que el Señor había puesto. Y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escríbelas, escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. La vara en estos pasajes, según todo lo que tú miras la historia de Éxodo y de ellos, la vara siempre nos habla del ministerio. Dijo Moisés, Señor, pero yo voy y no me van a creer. Y dijo el Señor, mira, coge esa vara. Esto va a ser una señal para que ellos crean. Cuando tú botes la vara al piso, se va a convertir en una serpiente, ¿sí? Y cuando la botó, se convirtió en una serpiente. Vuélvela a coger. Y cuando la volvió a coger, se volvió a volver vara. La vara era la señal de la autoridad delegada de Dios sobre Moisés. Con todos los milagros que él hizo en Egipto, todos los hacía ¿con qué? Con su vara, que habla de la autoridad delegada. Señor, tenemos el mar delante. ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara y toca el mar, y el mar se abrirá. Eso habla de la autoridad delegada de Dios a sus siervos. Entonces Dios dice, bueno, de todas las tribus escojan un hombre
cojan una vara y escriban el nombre de cada uno sobre esa vara. ¿Para qué? Para mostrar quién había escogido Dios para el ministerio. Y mira lo que pasó. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque la crítica era con Moisés y con Aarón. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Eso no iba a ser en la parte externa, sino iba a ser en el lugar santísimo donde Dios se manifestaba a su pueblo. ¿Por qué? Porque todas las cosas verdaderas de Dios en nosotros comienzan en el secreto. Pero después de pasar al secreto, si somos buenos árboles, eso debe haber un fruto y debe ser visible, y la congregación debe ver que realmente hay un fruto ministerial en la vida de una persona. Y dice, después de pasar un tiempo en el secreto, una noche, florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. O sea, el Señor, ¿cómo tapa la murmuración del pueblo? A través del florecimiento o de la fructificación del ministerio. Cuando tú te enfrascas en una pelea contra un hombre de Dios, y ese hombre, cada vez que más lo critican, más lo cuestionan, más fructifica, ¿qué está haciendo Dios? Mostrándonos el ministerio que tiene la persona y la fidelidad de Dios hacia el llamado que le hizo a esa persona. El fructificar, el florecer es la mejor evidencia de un llamado. Vamos a ver este fructificar tan interesante en estas varas. Y dice, y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Acordémonos que eran varas secas. Una vara seca, pues ¿qué se puede producir de una vara seca? Nada. Cuando un árbol está ahí, tú le cortas la rama, haces la vara, pues la vara está sin vida. Así somos cada uno de nosotros, personas en sí mismas inútiles, sin capacidad, sin poder hacer nada, sin fuerza, débiles, insuficientes. Ninguno suficiente para el llamado que el Señor ha hecho a servirle. Pero mira lo que pasó. Y aconteció que al día siguiente, o sea, las varas pasaron una noche en la casa de Dios. Vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, como lo que el Señor había dicho en Mateo. En Lucas, por sus frutos los conoceréis. O sea, yo ya les doy un testimonio de que hay un fruto, todos lo vieron. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara a Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Porque en esas quejas murió hartísima gente, hermano. Y hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces vamos a ver el fruto de la vara de Aarón. El fruto de la vara de Aarón tiene 4 cosas. Reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Es el fruto de un verdadero ministerio. La Biblia habla de estos asuntos en muchos lugares, entonces vamos a leer qué significa cada uno de estos para conocer un verdadero ministerio llamado del Señor. El primer fruto que dio la vara fue que reverdeció. En el griego es la palabra, se puede traducir blástano, que significa brotar, producir. Salió algo de ella. La vara no quedó seca, sino el Señor produjo algo en ella. Es como cuando en un plantío, en un campo, algo está seco y vuelve a tomar color, vuelve como a renacer, a tomar un verdor. Eso se ve mucho en los árboles que pasan por las estaciones, ¿sí? Cuando están en inviernos tú ves eso seco, blanco todo.
Cuando comienza a pasar a otoño, comienza a poner otro color. Y cuando llega el verano, son verdes las hojas, ¿sí? Eso es el significado de alguna manera de reverdecer. La Biblia habla en bastantes lugares de la justicia de Dios. Se demuestra en la manera que nos rejuvenece, nos hace tomar nuevos colores, nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Porque ciertamente no hay nada más agotador que el ministerio en la casa de Dios. Aunque no es algo físico, sino espiritual, tiene la capacidad de agotar y de envejecer aún al mismo vaso. Mira lo que dice Proverbios 11, verso 28. Ahí habla del justo que reverdece como ramas, porque el verdadero justo Dios hace que su vida se renueve de día en día. Mira cómo lo dice, 11, 28. Proverbios 11, 28. El que confía en sus riquezas caerá. O sea, en lo que él es en sí mismo, caerá. Tarde o temprano esas cosas pasan porque son cosas de los hombres. Mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Cómo se ve un justo? Porque el justo, a pesar de que tiene cierta presión, ciertas circunstancias difíciles, tú ves constantemente que en él hay algo nuevo, hay algo diferente, una fuerza nueva cada día, y es ese suministrar del Espíritu Santo a nuestras vidas que no nos deja fluctuar, que no nos deja volver atrás, que no nos deja desanimarnos, sino a pesar de la contrariedad, recibimos fuerza. Como cuando tú ves que el celular se te va a apagar, inmediatamente lo conectas, él comienza otra vez a levantarse la batería. Esa es una obra clara en la vida de un siervo, que a pesar de la presión, de la contrariedad, de las murmuraciones, de la dificultad del ministerio, él generalmente tiende a renovarse constantemente, a reverdecer. Su justicia delante de Dios se ve manifestada en el poder que Dios manifiesta en este hombre a través de un fluir constante del Espíritu Santo. Isaías 66 también habla de eso, verso 14, ahí el libro siguiente, el primer profeta, después de Proverbios, Eclesiastés, Cantar. Isaías 66, verso 14. Y mira que es curioso que el Señor le pasa al pueblo de Israel la vara reverdecida, para que ellos vean y cese su murmuración. Y acá en el verso 14 dice, y veréis, porque hay cosas que se ven, el ministerio floreciente, reverdeciente se ve, el vigor del Espíritu se ve en una persona. Cuando una persona comienza a hablar y aunque esté leyendo un pasaje y tú te das cuenta que aunque es el mismo pasaje y otras personas lo pueden leer de la misma manera, hay algo especial en su palabra, hay algo que sazona sus palabras, hay algo que le da valor a sus palabras. Y eso, en vez de traer crítica en la iglesia, debe traer alegría. Y veréis y se alegrará vuestro corazón. No hay nada más bueno para la iglesia, no hay nada más necesario para la iglesia. Hombres que en medio de la iglesia manifiestan un poder genuino del Espíritu Santo y traen vida al pueblo de Dios. Y dice, y cuando hay eso dice, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, ¿sí? Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. ¿Cómo sabemos que Dios tiene un siervo? Porque la mano de Jehová se nota en su siervo. Amén. A pesar de toda la contrariedad, hay una manifestación visible. Una vez estábamos con un hermano, así como en este caso, en la noche, como a las 3 de la mañana en un lugar, trabajando. Y el hermano estábamos trabajando y el hermano comenzó a contarme unas cosas que le estaban pasando terribles. Críticas terribles, cuestionamientos terribles, mentiras de aquí para allá. Y el hermano casi llorando contándome, yo no sabía qué decirle. Así como en el caso de Aarón y Moisés. Y estábamos hablando cuando golpearon a la puerta. Hermano, llegó la esposa. Mi amor, imagínate, me acaba de llegar un correo de un hermano de Japón. Todas tus prédicas las están traduciendo a japonés y las están distribuyendo por allá. En medio de él, cuestionamientos, murmuración terrible. Y en medio del cuestionamiento el Señor lo estaba haciendo conocido en otro continente, hermano. ¿Quién hace eso? Dios. La mano de Jehová se ve sobre la obra de sus siervos. Y nosotros debemos, cuando nos dijo eso ese hermano, pues imagínate la alegría.
Porque a veces tú trabajas y parece que no fuera en vano. A veces tú grabas una prédica, transcribes un libro, publicas y parece que nadie lo aprovecha. Pero cuando tú te das cuenta que en otros lugares te dicen, hermano, nos estamos reuniendo a escuchar las prédicas, nos estamos reuniendo a leer los libros, tú te das cuenta que Dios está bendiciendo tu ministerio y que no es en vano, sino que Él lo está usando. Y la iglesia debe alegrarse en esas cosas, ¿no? Y dice, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Y también es la mano de Jehová, también es conocida para sus enemigos, hermano. Y se enojará contra sus enemigos. Ahí en el caso de Coré tú ves terriblemente eso. Ezequiel 17, verso 24. La vara que reverdece, Dios la hace conocer. Trae alegría al pueblo de Dios. Y es visible. Ezequiel 17, verso 24. Y mira lo que dice el Señor. Y sabrán todos los árboles del campo. ¿Qué es eso? La iglesia, el pueblo de Dios, el plantío del Señor. Que yo, Jehová, abatí al árbol sublime. ¿Cuál es el árbol sublime? El que se enorgullece. El Señor abate, como oraba nuestra hermana. Y dice, Él abate al sublime. Levante el árbol bajo, o sea, el que fue humillado, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. O sea, el Señor a unos levanta, a los que se humillan, levanta, pero a los que se levanta, humilla. Y la iglesia debe ver ese fruto, porque dice que lo vean todos los árboles. Eso fue lo que pasó en Números 17. Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. El reverdecer de los siervos de Dios, especialmente en el ministerio. Isaías 40, verso 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero mira las características del Dios que servimos. Él da esfuerzo al cansado. Tú miras cómo Moisés habla de su ministerio, y a veces decía Moisés, Señor, es que ¿acaso yo los paría a todos para que tenga que cargarlos sobre mis hombros? Porque la prueba era tan pesada, el pueblo era tan difícil, tan torpe, tan incrédulo, tan duro de corazón, que eso emocionalmente, físicamente, eso agota. ¿Sí? Pero el Señor le da, la característica es que Él hace reverdecer. Él hace que sus siervos, a pesar de las circunstancias, puedan seguir adelante. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, la fuerza del hombre aún en su juventud, que es el tiempo más fuerte del hombre, no sirve para el ministerio. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, esa palabra esperar a Jehová, más que el que espera recibir algo, tiene la connotación de estar cara a cara. Como cuando dice en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios, el griego da la proposición como si el verbo estuviera cara a cara con el Padre, ¿sí? Así esta palabra, los que esperan, son aquellos que están delante de Dios, que fue lo que hizo el Señor con la vara de Aarón, la llevó a su presencia. Y en la medida que la persona espera en su presencia, porque si bien somos llamados a ser siervos del Señor, el siervo del Señor de alguna manera es como el que dirige una orquesta. Para poder dirigir la orquesta le da la espalda al público. Nosotros no dirigimos la orquesta, pero para poderle servir al Señor le damos la espalda a los hombres y somos llamados ¿a qué? A volver nuestra mirada a Dios. Y los que vuelven su mirada a Dios, ¿qué dice la palabra? Sus ojos y su cara es alumbrada. O sea, reciben fuerza, reciben ánimo, reciben palabra, reciben gracia, reciben dirección, reciben provisión. ¿Dónde? En la presencia, cuando estamos cara a cara. Nosotros venimos secos a la presencia del Señor y salimos verdes, llenos de vida, llenos de fuerza, llenos de capacidad. Y dice,
Y los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mira estas frases. Levantarán alas como las águilas. O sea, una persona que tiene una vida realmente con el Señor íntima, secreta, el Señor hace que se vea. Y miren, hermanos, llega a lugares donde no llegan otros. Eso es lo que hacen las águilas. El águila vuela y hace su nido en las alturas, ¿no?, donde no llegan otros. Eso habla de una vida espiritual de valor, alta, de alcance. ¿Sí? Dice, correrán y no se cansarán. O sea, ese es el reverdecer. Caminarán y no se fatigarán. Aunque hay periodos que el Señor nos dice, bueno, quiero un periodo para tratar algo contigo, un periodo de quietud. El siervo de Dios se caracteriza porque su ministerio es persistente. Miren, hermano, eso de que el pastor se retiró del pastorado, eso no existe en la Biblia. El hombre de Dios es pastor y es siervo hasta su muerte. Se jubila cuando él llega a la tumba o cuando Cristo regrese, ¿no? El que pastor por presiones dejó el pastorado y ahorita está dedicado a la música y vuelve al pastorado y después se va. No, hermano, el verdadero pastor es un hombre que permanece. El único que quita el pastorado o que da la jubilación es Dios mismo, ¿sí? Cuando los llama a su presencia. Eso es reverdecer, renovarse, y eso es visible, es una vida espiritual visiblemente expresada a través del ministerio. Otra de las cosas que se ven en la vara son las flores, hermano, ¿sí? Las flores. Vamos a leer Salmo 132, verso 18. Las flores nos hablan de la hermosura de Cristo, de algo que Cristo hace que es bello, que tiene valor, que tú puedes percibir la gloria de Cristo en el ministerio, que tú puedes percibir la gracia de Cristo hermoseando, así sea a personas que son inútiles y secas. Y eso es tremendo porque Salmo 132, verso 18, porque a veces en nosotros mismos, hermano, no somos agradables, no somos llamativos, no somos importantes, no somos nada. Pero cuando Dios coge a una persona, aunque esa persona en sí misma es una vara seca, Él hace que en ella se produzcan cosas preciosas, hermosas, de valor. ¿Qué es eso? La belleza de Cristo expresándose en el ministerio. Mira lo que dice en el Salmo 32, versos 18. A sus enemigos, ahí está Coré y el séquito, vestiré de confusión. O sea, comienzan hasta entre ellos mismos. ¿Ustedes se acuerdan una vez que iba a haber, yo no me acuerdo quién fue? Me parece que fue en el libro de Jueces que ellos iban a una guerra. Y el Señor les dijo, bueno, vamos a la guerra, pero no tantos, más poquitos. Y más poquitos, iba un ejército re poquito contra hartísimos. Y le dice el hombre, se me va el nombre en este momento, Gedeón al Señor, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer? El Señor le dijo, no te preocupes, vamos a hacer esto, cógete unas ollas. Y cuando vas de cerca, cuando yo te diga, vas a hacerle ruido. Y Gedeón está así, y el ejército contrario está ahí. Y entonces le dice el Señor, hazle ruido. Y comienza a hacerle ruido. Y en el otro campamento que hubo, confusión. ¿Y qué pasó? Entre ellos mismos comenzaron a matarse. Una característica de Dios, de un juicio de Dios, es la confusión que surge. ¿Sí? Mientras a unos viste su gloria, a otros ¿qué? Confunde. Pero mira cómo el justo se habla de la flor. Mas sobre él, mira esa frase, florecerá su corona. O sea, en la persona se ve la hermosura de Cristo, ya prácticamente poniéndole la corona de rey, de victoria, de vencedor. Ahorita vamos a hablar de Esteban, ¿y saben qué significa Esteban? Corona, diadema de gloria. Cuando Dios hace en la vida y en el ministerio de un hombre, que la gloria sea visible. Precioso, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 92 acerca del florecer. Este pasaje es muy conocido, hasta hay canciones acerca de esto. Salmo 92, verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Pero dónde, hermanos? Plantado. Mire, una característica de un ministerio es que es estable y que tiene un lugar de referencia. En este caso, los ancianos, la iglesia local.
Tú no puedes tener un ministerio en otro lugar si en el lugar donde tú vives no es visible, no ha sido plantado y no ha florecido. ¿Sí? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. En el medio de la comunión del cuerpo florece el ministerio. Y mira este pasaje. Aún en la vejez fructificarán. Mira esta frase, reverdecimiento. Estarán vigorosos, con poder, con fuerza y verdes. Tú lees Apocalipsis, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y el Evangelio de Juan. Y tú leyéndolo, tú no percibes que el que está escribiendo es un anciano. Casi de 100 años. Tú no lo percibes, hermano. Tú ves cómo una persona de 100 años recuerda algo que vivió a los 16 años y lo escribe con tanta claridad. Nombres, lugares exactos, situaciones exactas, discursos del Señor Jesús exactos. ¿Quién hace que tenga tanto vigor Juan en su vejez, en su mente y en su ministerio? El Espíritu Santo. Y eso es precioso, ¿no, hermano? Yo he visto predicadores que han pasado el púlpito así, hermano, llevándolos de la mano porque no pueden ni caminar. Y cuando se ven así, y abren la Biblia así, y cuando comienzan a predicar parecen muchachos de 15 años, hermano. Que tú dices, hay uno, el hermano Las Lambert, tú lo escuchas y él casi no puede ni moverse ni hablar. Y no es tan viejito, pero ya es anciano. Pero cuando habla tú dices, este es un gigante espiritual. Hay algo de peso en sus palabras, en lo que él habla. Y tú percibes tanta gloria que tú dices, ¡ay, Señor! ¿Cómo hace este hombre? Pues no es él, es la gracia de Dios mostrando Dios a su pueblo que él está involucrado en ese ministerio, ¿no? Miren, hermanos que mueren y tú los escuchas y es como si ellos estuvieran vivos y su enseñanza tan fresca, tan actual, tan vivificante. ¿No les ha pasado? Sí, hermano. Ese es el ministerio de Dios, ese es el ministerio evidente, ese es el fruto ministerial. ¿Sí? Que aunque los hombres mueren, sus obras continúan. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, testigos de Dios. Cantar de los Cantares habla con el lenguaje así simbólico de una manera preciosa. El hermano Watchman tiene un libro que se llama El Cantar de los Cantares, donde cada pasaje de Cantar de los Cantares nos muestra su enseñanza espiritual. En el Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 10, vemos este florecer de la amada. Y es despertada por el mismo Señor. Y mira lo curioso, ni siquiera estamos en las jornadas de madurez de la esposa, que son los capítulos más adelante. Hasta ahorita tenemos una mujer inmadura, pero aún Dios en sus siervos, a pesar muchas veces de que no sean tan maduros en edad y en experiencia, ya tú ves ese hermosear de Cristo. En estos días, yo siempre he escuchado a un hermano que el Señor me lo puso a escuchar desde que me convertí, que se llama Josué Irión. Él es un pastor pentecostal, pero es muy serio, un evangelista tremendo. Y en estos días puse una prédica y el hermano tenía, yo le digo, por ahí 23 años cuando compartió ese mensaje. Oye, pero qué mensaje tan tremendo, hermano. Aún en su juventud, el Señor ya lo usaba. Hoy en día tú lo escuchas hablar y ha mantenido su testimonio y ha permanecido fiel al Señor. Mira cómo dice desde el verso 10, a la amada que todavía es inmadura. Mi amado habló y me dijo, aquí ¿quién está dando testimonio de ella? El Señor. El esposo. Cantar de los Cantares 2, verso 10. Y dijo, levántate. Mira, ¿por qué? Porque ella ha sido humillada, así como Aarón. ¿Quién es Aarón? Y el Señor, bueno, lo vamos a permitir que esté en una noche de silencio en la oscuridad. Pero después el Señor dice, Aarón, levántate. ¿Por qué levántate, Aarón? Amiga mía. O sea, levántate, Aarón, porque realmente yo he visto que tú realmente eres una persona cercana a mí. El Señor no deja, a pesar que a pesar que permite la humillación en nosotros, el Señor no nos deja humillados, hermano. Si nosotros somos cercanos al Señor, tarde o temprano el Señor nos levanta. Amiga mía. Y mira esta frase, hermosa mía. Uy, qué frase tan preciosa, ¿no les parece? El Señor viendo a la iglesia y que le diga, hermosa. ¿Por qué? Porque en ella hay un florecer.
Hermano, no hay nada que hermosee más una iglesia cuando esa iglesia tiene ministerios de Dios. Hay iglesias donde los hermanos son muy queridos, pero no hay ministerios en medio de la iglesia, y la iglesia es como una iglesia opaca. El ministerio, la predicación de la palabra, hermosea el testimonio de Dios en un lugar. Y nosotros debemos alegrarnos cuando el Señor hace eso en medio de nosotros. Hermosa mía, y ven. O sea, no te quedes ahí en tu vergüenza, ven. Porque he aquí ha pasado el invierno. El invierno es cuando la vara se siente más seca. Yo quiero compartir una enseñanza que se llama el invierno de nuestra alma, de aquellas experiencias donde el creyente no puede orar, no puede buscar al Señor, donde se siente seco espiritualmente, donde la palabra no le habla, que son experiencias que hace el Señor en nuestra vida también. Pero el Señor no nos deja en el invierno, sino nos reverdece. El invierno, he aquí que ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. ¿Cuál es la lluvia? El tiempo de la contradicción, el tiempo de la tempestad, el tiempo de la crítica. Eso el Señor lo permite, pero pasa, como todas las cosas. Y a veces son necesarias. ¿Saben por qué? Porque la lluvia refresca la tierra. ¿Tú lo puedes creer? La crítica y todo eso hace que nuestra tierra sea más blanda. ¿Por qué? Porque no estamos en nosotros, en nuestra sequedad, sino que la crítica hace que nosotros tengamos un corazón sensible a Dios. Porque cuando te critican, tú como que a pesar de que no te guste, eso te hace volver a Dios y preguntarle: Señor, ¿será verdad lo que están diciendo de mí? Entonces eso vuelve el corazón, ¿qué? Sensible. ¿Y la tierra qué? Fresca. No, eso es bueno. Aunque no es agradable, es bueno. Y dice: mira las flores, se han mostrado las flores en la tierra. O sea, ya es visible que la tierra comenzó a dar flores. El tiempo de la canción, hay tiempos para llorar, hermano, pero también hay tiempos para alegrarse. Y es el tiempo del fruto del ministerio. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. El profeta Habacuc dice: Señor, aunque la higuera no florezca, porque hay tiempos donde de verdad la higuera no produce nada, solo muerte, solo sequedad, solo problemas. Pero llega un momento que las cosas pasan y la higuera produce, florece, reverdece. Y en las vides se cierne, y las vides en cierne dieron olor. ¿Se ha pasado por un campo donde hay cierto tipo de flores que el aroma? En el ministerio pasa lo mismo. Hay momentos en que el ministerio florece y se percibe el aroma. No solo se ve la belleza, sino hay un aroma espiritual en medio del ambiente del testimonio, un hermano, ¿no? Hay una percepción. Eso pasa mucho con la literatura, con los hermanos que han pasado. Tú lees cierto tipo, hermano, y tú notas como cierto aroma a Cristo. ¿No les ha pasado? Y lees otro, hermano, y percibes otra cosa, pero también es agradable. Otro aspecto de Cristo, porque el ministerio es corporativo y una sola persona no contiene la gloria de Dios. Es repartida a través de los apóstoles, maestros, bueno, a través de todo el ministerio. Pero tú percibes la gloria del Señor, el aroma del perfume del vaso, cuando aún tú lo lees o escuchas a un hermano. Y dice: levántate, oh amiga mía, hermosa vía, y ven, paloma mía. Qué frase, ¿no? Que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. O sea, ella se esconde y busca lugares de refugio, como el águila. El águila, mira, hay un periodo de la águila que ella llega a un punto donde su pico, sus uñas y sus alas se envejecen por el uso. Y así es nuestro ministerio. Llega un momento que por el uso nos envejecemos. ¿Y saben qué hace la águila? Se hace en su nido que queda allá en la peña, donde nadie la ve. Y ella misma, para poderse rejuvenecer, coge su pico y comienza a pegarse contra la piedra. ¡Pam! ¡Pam! ¿Eso qué? Son tiempos delante del Señor, donde el Señor está tratando con nosotros. Y ¡pam! ¿Hasta qué? Hasta que su pico se cae. Primero, no, creo que hice el proceso al revés. Primero, con las uñas se quita las alas. Las plumas, todas se las quita. Queda despellejada. Ella misma, delante de la presencia de Dios, el creyente llega el momento. Después de que se quita las alas, con el pico se quita las uñas.
Imagínate el dolor. Pero es un proceso necesario para rejuvenecer. Después de que se ha quitado las uñas, el pico. ¡Pam! ¡Pam! Queda como cuando usted ha visto cuando nace un pollo, que sin pluma ni nada, así es así. Así queda el águila. Y eso es allá en el silencio. Nadie la ve. Pero inmediatamente ella comienza a experimentar el rejuvenecer. Sus plumas, sus picos y sus uñas vuelven a crecer. Es un proceso precioso, pero es un proceso difícil, de tristeza. Con el águila, ¿no? Y ella lo hace allá en lo escondido, así como la paloma. La paloma busca un lugar seguro, tranquilo. ¿Sí? Porque así como estamos delante del pueblo del Señor sirviéndole, el Señor nos lleva a su presencia a tener esas experiencias. Dice, mira lo que dice el Señor a la esta. Muéstrame tu rostro, o sea, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Hazme oír tu voz. O sea, ya el Señor ya pasó el tiempo de oscuridad. Ahora sal, muéstrate. Quiero escucharte, dice el Señor. Porque tu dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Qué es eso? Las flores. La hermosura de la novia, de la voz de la novia, del ministerio de la novia, ¿no? Entonces ya vimos la reverdecer, las flores y también en la vara que más dio. Renuevos. ¿Qué es el renuevo? Esto es también interesantísimo, hermano. El renuevo es el vástago que nace de un árbol o una rama cortada. El vástago que el árbol echa después de podado o cortado. Tú coges un árbol, cortas el árbol, entre más abajo mejor. Porque a veces Dios hace eso, Dios es el que poda el árbol. Pero a veces Él ve que es necesario hasta cortarlo debajo. Y ese es un proceso que se hace es un método tradicional de que el bosque se sostenga él solo. Porque cuando tú cortas el árbol en el bosque, el árbol cuando va a comenzar a surgir bota retoños. Y esos retoños se vuelven nuevos árboles. Y cuando ya están medio creciendo, viene el Señor y los corta otra vez para que esos nuevos árboles vuelvan a retoñar y produzcan otros árboles. Ese es el proceso de la vida del creyente y del ministro cuando él conoce a Cristo y viene a Cristo, pero el Señor dice, yo quiero hacer algo contigo, pero ¿sabes qué? Hay cosas de ti que no te convienen. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Cortar. ¿Quién? No para destruir, porque no te convienen. Pero inmediatamente Él corta, misteriosamente sale algo, un retoño de lo que Él corta. Miren, hermano, un verdadero ministerio, un hombre de Dios, produce otros hombres de Dios. ¿Sí? El árbol cortado produce otros árboles. El trabajo de Dios en nosotros debe producir personas que tengan las mismas características en nuestras vidas. O sea, nuestro ministerio debe producir otros ministros. Cristo en la Biblia se le llama a Cristo como el renuevo. O sea, aquel que fue a la cruz y fue ¿qué? Cortado. Pero gracias a su muerte hoy tenemos nosotros vida, ha retoñado. Nosotros somos los retoños de aquel árbol, del vástago de David. Así se habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Y eso es precioso. Mira lo que decía Segunda de Juan 1:4. Segunda de Juan 1:4. Eso tú lo ves en varios pasajes. El Señor va a quitar ya del camino a Moisés. Lo va a cortar. Pero inmediatamente corta a Moisés. ¿Qué pasa? Renueva a Josué. ¿Sí? Inmediatamente el Señor le dice a Elías, Elías, te vas conmigo. Inmediatamente, ¿qué hace el Señor? Florece Eliseo. ¿Sí ven? Ese principio es un principio de vida espiritual del ministerio que los hombres de Dios tienen por los trabajos que Dios tiene en sus vidas, producen ministerios en otras personas. Segunda de Juan 1:4, bueno, creo que Segunda de Juan solo tiene el capítulo 1. Dice, mucho me regocijé, Juan, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, mira lo que produce alegría en Juan, que hay un hermano, una hermana que está sirviendo al Señor, pero la vida de esa persona ha producido muchos hijos, y esos hijos ¿qué? Están andando en la verdad.
ese objetivo de tener nuestro ministerio, y eso debe causar alegría, porque es triste ver cómo a hermanos que sirven al Señor, mayores, al ver que otros hermanos menores comienzan a florecer, hay envidia. Al contrario, eso debería producir gozo. ¿Por qué? Porque el testimonio no va a quedarse con nosotros, sino que detrás de nosotros hay personas que van a seguir y que van a florecer, y que lo que nosotros no pudimos hacer, seguramente la generación siguiente sí lo va a hacer. Seguramente yo como papá, yo como mamá no pude hacer muchas cosas. Posiblemente en el Señor hasta mis hijos sí lo van a hacer. Y eso debe causar alegría, que nuestra vida produzca otras cosas. Como un hermano le dijo una vez a los papás: mire papá, mire mamá, si usted no tiene la conciencia, no lo haga por usted mismo, pero por Dios, hágalo por la generación que viene, hágalo por sus hijos. Si no lo hace por usted, hágalos por los que vienen detrás. Eso es ¿qué? Retoñar, eso es dar vástagos para el ministerio, y eso debería alegrar a los hermanos que están adelante, ver que detrás hay personas que se están levantando en vez de producir envidia. ¿Saben que la mayoría de las denominaciones se dividen por eso, hermanos? Porque está el pastor y comienza a levantarse en hermanos que tienen un ministerio también pastoral, y el pastor se siente de alguna manera amenazado, y ¿sabe qué hace? Lo aísla. Pero Juan decía: yo me alegro de que tus hijos estén siguiendo la verdad. Eso deberíamos desear nosotros, que nuestro vara reverdezca y produzca renuevos. Hechos 7, verso 59, como decíamos Esteban. Uno cree que el sacrificio de un hombre hacia Dios a veces queda en vano. Nunca queda en vano, hermanos. El Señor dijo: si el grano de trigo cae en tierra y muere, él produce fruto. ¿Cuándo no va a producir fruto? Cuando no muere. Pero cuando hay una muerte, cuando hay un proceso de muerte en la vida de los hombres, Dios va a hacer su obra tal como sea. Mira este ejemplo tan tremendo en Esteban. Ahí en el versículo 59 es cuando apedrean a Esteban. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 59 al 60. ¿Qué pasó con Esteban? De los hombres que tú encuentras en Hechos, por lo menos, ¿quién prometía más que Esteban? Un joven tremendo, hermano. Un predicador tremendo. Un hombre de Dios tremendo. Y el Señor permite que su vida sea cortada apenas saliendo. Y uno dice: oye, Señor, pero mira lo curioso. No sabíamos que el mismo que estaba consintiendo en su muerte iba a ser el reemplazo ministerial de Esteban. Pablo de Tarso. ¿Quién hace eso? Dios. Y el poder que tiene Dios para hacer vencer la muerte y hacer que en medio de la muerte, aún en su muerte, sus siervos florezcan. Hay un testimonio muy tremendo, el testimonio de la obra del Señor en las Islas Fiji. Yo lo tengo en la página, en un documental. Y antes de que el Señor hiciera un tremendo avivamiento de ahí, ¿qué pasó? Llegó un misionero y se lo comieron. Se lo comieron, hermanos, las tribus ahí indígenas. Pero el Señor no se quedó con esas. De esas mismas tribus levantó una cantidad de hombres de Dios y hizo un avivamiento tremendo allí. En Ecuador también. Sí, en Ecuador también pasó. Casi siempre Dios siembra su palabra a través de la muerte de los cielos. ¿Saben que ahorita en Oriente están matando montones de cristianos? Esperamos ver el avivamiento que el Señor va a hacer después de todo esto. Porque el Señor vence la muerte y Él respalda a sus siervos. Mire lo curioso, Esteban se llama corona de gloria, y Pablo ahí en 2 Timoteo dice 4, ¿sabe? Capítulo 4, verso 6, mira lo que dice Pablo. Ahí en la Biblia tú encuentras que está la descendencia de la mujer. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? El varón que se va a sentar a reinar, ¿sí? Hay una descendencia de vencedores y esa descendencia no se debe perder. Y el verdadero ministerio produce vencedores. Pero esos vencedores, cuando son cortados, los que quedan también son vencedores.
Esteban, su mismo nombre nos lo dice, en corona de gloria. Pero Pablo al final dice, yo también tengo mi corona, así que, o sea, hay una ¿cómo se diría? Hay un consecutivo del ministerio glorioso, del ministerio vencedor. Mira cómo lo dice Pablo ahí en el 4:6 de 2 Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás se me está guardada la corona de justicia. Eso es Timoteo. Eso es Esteban. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, la corona es como pasada de generación en generación. Y tú ves que Pablo se va, pero queda Timoteo. Y tú ves que Timoteo muere como un mártir sirviendo al Señor. O sea, tú ves el delegar. El vástago habla de producir otros ministros fieles. Nuestro ministerio de producir otros ministros fieles. El Señor nos ayude, ¿no? El último aspecto son las almendras. La vara seca produjo también almendras. Las almendras también interesante el significado. Las almendras es un árbol de la familia de las rosáceas. Mira lo curioso de estas almendras. El árbol de almendra o el almendro se caracteriza porque tiene una raíz profunda. Bien profunda, así es la vida cristiana. Aunque es una vida externa, con frutos externos, su raíz es en la intimidad, en el secreto con el Señor. Pero mira, este árbol puede llegar a ser de 4 a 10 metros. Es un árbol visible, grande, fuerte. Sus flores se le llama la reina de los árboles, porque sus flores son grandes, blancas o rosadas, pero hermosas. Dicen los que han visto, yo no conozco, que no hay un paisaje más precioso que un sembrado de almendros. Que tú los ves y la belleza es incalculable, a tal punto que antiguamente se le llamaba a una diosa pagana así, almendra, y de ahí venía su nombre, por la hermosura que le caracterizaba. Su madera es dura, resistente. Eso todo tiene significado, ¿no? Su madera es dura, resistente y se usa en ebanistería. Mira lo curioso, tú miras la acacia, que esa somos nosotros, en nosotros mismos. La acacia es torcida. Un hermano compró una finca aquí afuera de Bogotá y nos dijo, estoy hablando con la persona que le cuida la finca y los árboles, y le dijo, ¿y para qué sirve la acacia? Y le dijo, mire, si la ponemos para las cercas, se dobla. O sea, no es resistente. Si la utilizamos para construir cualquier cosa, muebles o algo, se mojosea rápido. O sea, se pudre. De verdad, si usted quiere utilizar la acacia para fogata, o sea, para el fuego. Eso somos nosotros, hermano. En nosotros mismos. Para lo único que servimos es para el fuego. Pero cuando el Señor obra en nosotros, la madera se vuelve, ¿qué? Resistente. Usted se ha sentado en un mueble, también fuimos a la casa de otros hermanos que tienen unos muebles en madera, pero esa madera maciza, que tú ves que tú le puedes pegar y eso no sé, pero ahí nosotros, los muebles de nosotros, tú medio pasas algo y de una vez se raspa, porque es puro aglomerado, ese material que barato. El almendro no, el almendro es macizo, fuerte, es grande. Y la almendra, que es el fruto, que son deliciosas, que son saludables, que son buenas para el cuerpo. Esa almendra, por la cáscara encima, parece no muy buena, pero tú tienes que quitarle ¿la qué? La cáscara, y lo verdadero está por dentro. A veces, por fuera, nosotros en apariencia no somos tan agradables. Dice Juan, porque no somos hijos de Dios, pero nadie nos conoce. Pero cuando tú quitas la cáscara, hay algo de Cristo, de valor. La almendra, según Jeremías 1:11, vamos a leerlo, habla del ministerio de la palabra, con un fruto verdadero, un roble que produce un fruto verdadero. Jeremías 1, verso 11, ya vamos acabando. Este es el último fruto de la vara de Aarón, que es fruto ministerial. Jeremías 1:11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Él ya la había llamado, pero Jeremías decía: Señor, pero yo soy un niño y no sé hablar. Y el Señor le diga: no digas eso, porque eso no interesa. Al anciano lo hace reverdecer y al joven también lo vuelve útil.
¿qué ves tú, Jeremías? ¿Por qué le va a mostrar esto el Señor a Jeremías? Porque Jeremías en sí mismo se veía inútil. Entonces le dice, mira esto, Jeremías, ¿qué ves tú? Y dijo, veo una vara de almendro, lo que reverdeció en la vara de Aarón. Pero ¿qué significa la vara de almendro? El mismo Señor se lo explica. Y me dijo, Jehová, bien has visto, ¿qué es la vara de almendro? Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Saben qué es la vara de almendro? Es el apresurar del ministerio de la palabra de Dios en una vida. Hay veces tú te das cuenta que Dios realmente, su obra y por los tiempos, Él va rápido. Y ese trabajo de Dios consiste en apresurar a veces su trabajo en ciertos hombres para que la palabra en ellos produzca fruto rápidamente. Es un apresurar de Dios. La necesidad es tanta que Dios levanta a veces de los que menos esperamos. Y lo hace a veces en tiempos rápidos, hermano. Como Moisés duró 80 años preparándolo. 80 años, hermano. Pero hay tiempos donde no hay tanto tiempo para eso. Con Pablo duró menos. Con Pablo duró 11 años preparándolo. Sí, más o menos los hermanos describen la vida de Pablo así como la del Señor Jesús. 33 años, 11 años en lo oculto, 11 años en el ministerio, 11 años en la cárcel. Más o menos así es el 11, 11, 11. En Moisés es 40, 40, 40. En Pablo es 11, 11, 11. Pero en los segundos 11 ya estaba predicando. A veces es más rápido. ¿Por qué? Por causa de la necesidad. Y es ese apresurar, ese ministerio de la palabra. Y vamos a terminar leyendo un pasaje en Ezequiel 47, donde nos habla del fluir del ministerio de la palabra, que es la vara de almendro que florece de la vara seca. Ezequiel 47 es ese fluir del Espíritu. Ezequiel ve el templo de Dios, se lo va describiendo ahí en todo el libro, la casa de Dios. Pero Ezequiel ve la casa de Dios, pero debajo de la casa de Dios sale un río. El río es el fluir del Espíritu, porque el Señor dice que el que cree en mí de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. En este caso especialmente es el fluir a través de la administración de la palabra a la iglesia. Y ese río sale. ¿Y saben cuál es una característica que tiene un río? Un río tú no lo detienes con nada, hermano. ¿No han visto cuando se desembocan los ríos? Ellos por algún lado, el río coge cauce. Así es, cuando un hombre tiene un ministerio, así lo persigan, así lo que hagan, la palabra sale por algún lado. Una vez cogieron al hermano Watchman y joven, como de 26 años. Los hermanos de la localidad donde él vivía le dijeron, ¿saben qué, hermano? Usted no predica más acá, lo ponemos en disciplina. Cuando le dijeron eso, la mitad de la iglesia estaba en contra del hermano y la mitad de la iglesia estaba a favor del hermano. Entonces el hermano dijo una cosa muy sabia. Dijo, yo prefiero hacerme un lado a que la iglesia se divida por mi culpa. Se fue a vivir a otro lado. Entonces el hermano se fue a vivir a otro lado y estuvo en una época donde se enfermó a punto de morirse. Él cuenta eso en su testimonio. Nosotros publicamos el testimonio de Watchman en los folletos. Y cuando ya estaba a punto de morirse, el Señor lo sana. Una enfermedad terrible, el Señor lo sana. Pero ¿saben qué, hermano? Aún en su enfermedad tan terrible, en el momento más difícil de su vida, escribió el hombre espiritual. En el momento más difícil de su ministerio, ¿qué pasó? El agua salió como un río. Y no, la iglesia no lo recibió en ese momento. Después lo volvieron a recibir. Pero ¿qué pasó? El río siguió. Porque el fluir del Espíritu no depende si nos reciben o si no nos reciben. Depende del llamado de Dios, hermano. Entonces vamos a ver ese río que sale de la casa de Ezequiel. Ezequiel 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, el Señor el que lleva el cordel y le hace a Ezequiel pasa. Cuando Ezequiel pasa, ve que el río le lleva ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Porque así es el ministerio de los hermanos. Primero comienza en las pocas cosas. ¿Sí? Comienza con lo poco. Pero después el Señor lo aumenta. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las
rodillas. O sea, el ministerio de Dios generalmente, el verdadero es que progresivo. La única manera que nuestro ministerio vuelva o pierda o vuelva atrás es por nuestra infidelidad. Pero el Señor le da algo a alguien y si esa persona es fiel en lo poco, ¿qué hace el Señor? Le da otro poco más y otro poco más. Y le hizo pasar luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Imagínate, un río hasta los lomos es terrible y más caudaloso. Una vez nos metimos en un río que nos daba por acá y era tan caudaloso que si te dejabas caer, te llevaba. Hay vigor, un ministerio fuerte. Y mira lo que dice, hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. O sea, cuando el ministerio es abundante y la palabra ya no es un poco, sino aumenta y aumenta y aumenta. Hay hermanos que yo, a veces, si tú quieres leer, digamos, la literatura del hermano Ni del que hablábamos ahorita, ¿cuánto tiempo tienes que pasar? Es un río grande. No es un folletico, no es un libro chiquito. Hay libros que para leerlos tú tienes que dedicarle tiempo. ¿Son qué? Ministerios amplios, fructíferos, abundantes, donde hay mucha enseñanza. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Porque eso se ve cuando el ministerio comienza a crecer. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. ¿Qué es eso? Cuando hay un ministerio, cuando hay agua, ¿qué pasa? Los árboles alrededor del río comienzan a... Usted ve el Amazonas, ¿no? Porque hay tanto árbol y tanto mata. ¿Por qué? Porque hay agua. El agua siempre trae vida. El ministerio de la palabra siempre hace que Dios acerque personas. Lo que más atrae y lo que verdaderamente atrae a las personas es el ministerio de la palabra en la iglesia, hermano. Y había vida y había agua y habían árboles. Y mira lo que siguió viendo él. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabat y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Mira esto tan precioso. Y esto es espiritual, pero es muy práctico, hermano. Hay gente que dice, uy, el internet, eso es... Y es verdad, el internet es terrible, hermano. Pero a veces el Señor nos manda ahí en medio de las aguas muertas poner aguas vivas. Poner aguas vivas. Porque así como se usa el internet para pornografía, brujería, satanismo, homosexualismo, también lo podemos usar para que la palabra del Señor corra. ¿Qué hace que Dios a veces no destruya ciertas cosas? Es más, hermano, ¿qué hace? Yo en estos días leí el folleto del terremoto de Bogotá que tenemos hace como 10 años. Y vi que otros hermanos de otros lados anunciaron por internet el mismo terremoto con las mismas pruebas que el Señor ha dicho. ¿Qué hace que Bogotá no haya sido destruida? La iglesia. En Sodoma fue el juicio porque no había ni 10 justos. Acá el Señor tiene misericordia porque hay iglesia. Y eso sana las aguas. Eso frena el juicio de Dios. Y en vez de traer juicio, trae vida. Tarde o temprano la vida de un creyente trae vida. Yo me acuerdo la mamá de mi esposa, año tras año orando por mi esposa. Mi suegra se murió y en ese año que ella se murió se convirtió mi esposa. Uno no sabe hasta qué punto la vida de una persona trae vida. A veces como leíamos, cuando es que cortado, pero trae vida. Y así es el ministerio del Señor, siempre trae vida. Y dijo, estas que salen al oriente y descienden a la entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Mira lo curioso, hermanos, cuando la palabra sale, generalmente un ministerio verdadero no debe quedar retenido, eso debe que correr, y la palabra cuando corre, el nombre del Señor debe ser glorificado y debe llegar. Hay cosas que tú no te imaginas. El internet es algo impresionante. Bueno, la literatura también. A veces tú repartes algo. A mí me ha pasado que llaman de otro país. Hermano, es que quisiéramos saber porque recibimos un libro. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? No, imagínate, yo estaba en una crisis terrible, apartada del Señor, y comencé a leer esto.
y el Señor me volvió a sus caminos. ¿Qué usó el Señor? Un libro, un folleto, una prédica, un video en internet. El Señor hace ¿qué? Florecer la palabra, que no caiga, sino que traiga vida a los que la oyen. Y mira lo que dice: y vivirá todo lo que entrar en ese río. Ese es un ministerio verdadero, un ministerio que trae vida a la iglesia y aún al mundo, salvación, bendición. Y mira lo que dice: junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Hay qué? Vida, y la vida, el agua viva trae peces, y los peces traen ¿qué? Alimento y bendición para los pescadores. Bueno, todo es una obra de un verdadero ministerio de la palabra. Y dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, o sea, van a tener también un uso. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Eso era lo que el Señor le decía a Israel en el desierto. Y lo que cantamos a veces: el desierto producirá cedros. En el Líbano habrá agua, habrá vida, habrá árboles, habrá fruto. Sus hojas nunca caerán, o sea, árboles sólidos. Ni faltará su fruto, sino que fructíferos. Y a su tiempo madurará. El ministerio de la palabra trae madurez a la iglesia, trae crecimiento, trae fruto, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. O sea, para alimentarse, pero también para sanar. Porque ¿cuántas veces no necesitamos solo alimentos, sino que el Señor nos sane? Y eso lo trae un verdadero ministerio que fructifica y corre como un río. Entonces, la vara de Aarón nos habla del fruto ministerial. Tiene 4 características, ¿no? Recordamos: el almendro, las flores, los renuevos y... falta uno. Los renuevos, que renueva, que florece, que produce almendras y que... y reverdece. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, estas ya de las últimas características de los ancianos. El anciano debe tener un fruto ministerial. Vamos a dejarlo por ahora hasta ahí. Yo creo que voy a quedar debiéndole lo de los diáconos. Estamos orando para que el Señor nos guíe si debemos continuar en la serie o vamos a dejarla hasta ahí, porque prácticamente hemos abarcado todo lo de los pastores y lo de los apóstoles. Vamos a orar al Señor, porque a veces el Señor nos permite compartir la serie completa o a veces por partes, pero el Señor nos va dirigiendo. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por tu palabra que es tan preciosa, que es luz, que es lámpara, que aclara, que da entendimiento, que nos da la capacidad de discernir, Señor, de entender las cosas. Oramos, Señor, para que tú levantes hombres como Aarón, Señor, que su vara reverdeció, que su vara floreció, que su vara tenía renuevos y almendras, Señor. Haz eso en nosotros, Señor. No queremos ser charlatanes que solo hablan, ni palabreros, Señor, sino que nuestras vidas lleven acompañadas, Señor, de un fruto verdadero, algo que da vida, algo que sana, que alimenta, que produce fruto para tu gloria, no para nuestra gloria, Señor, sino para que tu reino avance y tu gloria avance en toda la tierra. Señor, oramos para que tú levantes hombres, pastores en medio nuestro, que realmente tengan una vida conforme a tu palabra, Padre, y tú puedas ser glorificado en medio de tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo, por estos temas, Señor. Concédenos guardarlos en el corazón, Señor, y meditar en ellos según tu buena voluntad, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.